Vamos a entrar a la segunda parte, ¿no? Donde vamos a hablar sobre la educación intercultural. En este caso vamos a tener al profesor Alfredo Villanueva Espinosa, ¿no? Quien es profesor titulado, tiene maestrías en la Universidad de Villarreal, en la San Martín, es también bachiller de la San Marcos. Es especialista en diplomados y didáctica de matemáticas comunicacional, ¿no? Ha tenido varios cargos en diferentes colegios en la UGEL, también en el mismo Ministerio de Educación. Él lo va a hablar, pues, él también, aparte de todo, es un formador docente desde hace 22 años en los programas del Minedu, como le decíamos hace un rato, y formador docente también en diferentes facultades de educación de las universidades del país. Él nos va a hablar el día de hoy sobre la educación intercultural y el costo de no ser democráticos en educación. Adelante, profesor Alfredo. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos infinitamente a todos ustedes también por su presencia, tanto en el Zoom y en el Face. Adelante, profesor, buenos días. 20 minutos. Estimado maestro César, muy buenos días. Voy a compartir la diapositiva. Adelante, profesor. Adelante, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Es un gusto para mí estar en este foro sobre interculturalidad, que es un tema tan importante, pero en la práctica muy poco practicado, ¿no? Como lo decía el ponente anterior, falta, y tiene que ver mucho con la democracia y la educación. Con la democracia, suena bonito en la Ley General de Educación, pero en la práctica estamos muy lejos todavía de educar integralmente. Estamos muy lejos. Y el día de hoy vamos a abordar cuál es ese costo social, el no ser democráticos en educación y el no abordar una política intercultural que es muy importante. Quien le habla ha iniciado un proyecto hace 4 meses, un proyecto de abordar la matemática en quechua. Hemos empezado por el quechua. Tenemos una maestra, Lilian Alencastar, que maneja muy bien el habla quechua, y en el equipo compartimos estrategias didácticas, materiales didácticos, según la propuesta del Ministerio de Educación, en materia de competencias, capacidades, desempeños, estándares, y generamos videos que lo compartimos por YouTube de manera abierta para que le llegue justamente a los maestros quechua hablantes y recibir una capacitación virtual sobre nuevas herramientas matemáticas que no es la misma que se hablaba enviando según el currículo para que pueda es un proyecto vamos a ir chipio hablantes, ir abordando matemática en otras lenguas originarias para llegar y darle a estos niños de estas etnias, oportunidades de aprender matemática a través de
buenos maestros, hemos iniciado 4 meses, es bonito hablar de falta de democracia en la educación. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Y este espacio, maestro César Dersundi, este espacio es un espacio de hacer, de contribuir. Basta ya, colegas, maestros, maestras, basta ya, ciudadanos, de hablar y bonito. Hay que dar desde nuestras profesiones, oficios, nuestros espacios, hay que empezar a hacer algo. No solamente criticar al gobierno de turno, criticar la ausencia de Estado en muchas etnias, en muchos pueblos aborígenes, no solamente criticar, sino hacer algo. Entonces, vamos a abordar, estimados, ha habido en esta casa, desde el tema de educación pedagógico, hemos visto cómo niños hablantes de las ciudades, de las diferentes regiones, no han podido acceder al Internet. Y nos hemos preguntado, ¿cómo, si los niños castellano hablantes que viven en las urbes a la aprenden en casa, nos hemos preguntado cuántos niños de las diferentes etnias de lenguas aborígenes tampoco han podido acceder. Esa es la gran pregunta que el mismo ministerio, lastimosamente, tampoco se ha preocupado por tener las cifras y generar estrategias para que estos niños también tengan esos derechos. El Perú, después de Guatemala y Bolivia, el tercer país con mayor población indígena, ¿no? Hay aproximadamente 55 pueblos indígenas, 51 en la zona de Amazonía y 4 en la región andina, un aproximado de 47 lenguas originarias, ¿no? Hay más de 4 millones de peruanos, compatriotas nuestros, que hablan hablan estas 47 lenguas, algunas de estas 47 lenguas originarias, y tenemos a la población afroamericana distribuida en la región costa en 9 regiones costeñas, ¿no? Que también son parte de la interculturalidad, ¿no? Esta por la población afroamericana, afroperuana. Hay la falta de la ausencia o la poca diversidad cultural genera problemas de desigualdad, problemas de racismo, ¿no? De marginación y de exclusión. Hay una gran exclusión social porque se cree equivocadamente que estas etnias, que son minorías, en muchos casos minorías, a las justas habladas por 200, 300 personas de esa cierta comunidad que habla esa X lengua, y por ser minoría lo tratan como si no existiera, ¿no? Tenemos, primero, la educación intercultural como tema transversal a todos, a todas y todos, a nivel nacional contra sin reserva, ¿no? Cualquiera fuera la etnia, la lengua original, la región. Y, por supuesto, necesitamos se está trabajando en el ministerio políticas educativas para la educación intercultural bilingüe, ¿no? Pero que todavía sentimos que falta fuerza y agresividad para lograr que estas etnias, que estas culturas puedan insertarse o tengan las oportunidades que cualquier ciudadano las tiene, que otros ciudadanos las tienen. Afianzar procesos de interculturalidad significa afirmación de la identidad, la reflexión crítica
constante y permanente, y tenía razón el maestro cuando decía hace poco, no necesitamos pensar igual. Él dice, Disculpen, tenemos cualquier una pésima... Tenemos problemas en el internet. Amigos, van a disculpar. Profesor, profesor Alfredo. Se nos ha ido el profesor Alfredo. Ojalá vuelva a ingresar. Bueno, podemos seguir conversando. ¿Qué le parece hasta ahora? Que nos dicen, a ver, Toribio, en quechua, ¿qué nos puedes decir? Tu micro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pris? Tu micro, Toribio. Está cerrado tu micro. Ahí en la parte baja en el Zoom hay un icono de micro. Ahí aprieta. Adelante, Bernardo. Sí, efectivamente coincido con el que ha expuesto, muy interesante porque, por ejemplo, en la actualidad, en estos momentos en la comunidad campesina de Huancarpuquio, el colegio, los profesores están en Abancay y solamente hacen a través virtual y la comunidad no tiene internet, los estudiantes no tienen internet. Entonces, justamente lo que acaba de decir el expositor coincide, o sea que uno no tiene prácticamente el Estado peruano no llega a zonas altoandinas, en una comunidad campesina. Como son comunidad campesina, nadie reclama, nadie dice nada, solamente se dedican a la chacra, pastoreo, y entonces ese es el problema. Entonces yo quería preguntar al profesor eso, sobre ese punto, y otro es interculturalidad. El tema de interculturalidad tampoco nos enseñan en el idioma quechua, más en español. Ok, Bernardo, muchas gracias. Vamos a tener oportunidad de conversar seguramente. Ya regresó el profesor Alfredo. Hay un problema de interconexión, profesor Alfredo. Adelante, por favor. Su audio, profesor, creo que está cerrado. Ahora sí. Ahora se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Estimado maestro, para empezar, empecemos a tratar muchas de ellas excluidas por el sistema, por el Estado. Primero, empecemos a tratar, no como pobladores, sino como ciudadanos. Démosle la categoría de ciudadanos. Número uno, tratarlo como ciudadanos significa que le vamos a dar las oportunidades que todo ciudadano merece. Muchos jóvenes de estas etnias, muchos jóvenes, adolescentes, niños, tienen derecho a calidad de vida. A calidad de vida, que los servicios básicos de parte del Estado lleguen a ellos y sobre todo
tener la oportunidad también de recibir la educación, no solamente la básica, regular, que es la que es obligatoria de parte del Estado, sino también las oportunidades de educación superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en nuestro país, sobre todo estos ciudadanos de estas diferentes etnias, no reciben la educación superior, por ejemplo? Quienes la reciben en nuestro país, 6 de cada 10 ciudadanos tienen ciudadanos que tienen la superior, estudios de superior completa, acceden a una casa y a ciertos beneficios, incluso laborales. Los que no tienen educación superior incompleta, 4 de 10, solamente 4 de 10 pueden acceder a algún momento a tener una casa propia, a tener beneficios laborales. Imagínense aquellos ciudadanos de aquellas etnias que ni siquiera tienen la oportunidad, o el Estado no garantiza que cerca de sus comunidades haya la oportunidad de educarse en un nivel superior, ¿no? Que es un derecho. En el caso de los chicos o jóvenes que logran terminar la secundaria completa, solamente 3 de 10 tienen la posibilidad de conseguir una casa, ¿no? Los que no logran acabar la secundaria, solamente 1 de 10 tiene la posibilidad de tener una casa en algún momento. Imagínense los niños, adolescentes y jóvenes que desean seguir estudiando, tienen el derecho a que el Estado les dé estas oportunidades para que ellos puedan contemporizar su cultura ancestral, su conocimiento ancestral, con las oportunidades que le puede dar la educación formal, ¿no? La educación formal y sobre todo garantizar en ellos la secundaria completa y la superior. En cuanto en el Perú, aquellos chicos jóvenes que logran acabar una carrera superior, el 22% de ellos tiene acceso a una movilidad. Los que no logran acabar la superior, son del 18% de ellos logran o pueden acceder a una movilidad. Los que logran acceder a una computadora o una laptop, solamente el 66% aproximadamente de los que acaban la educación superior. Los que no acaban la educación superior, solamente el 58%. A Internet, el 51% aproximadamente de los que acaban una carrera superior logran acceder a Internet, y los que no acaban la carrera superior, un promedio del 43%. Acceder al Internet, a una computadora de Internet, es acceder al mundo. Y también si las personas, los jóvenes de las ciudades urbanas, la gran mayoría castellano hablantes, tienen limitaciones para acceder a estos beneficios, a estos beneficios y oportunidades, imaginemos cómo estos jóvenes de las etnias, que en muchos de los casos el Estado no garantiza ni siquiera el Internet, puede acceder a mejores condiciones de vida. No estoy diciendo que sus condiciones no sean buenas y favorables, son buenas y favorables, sino que también tienen derecho a acceder a otras condiciones, a otras posibilidades, a otros beneficios que también el Estado brinda, ¿no? En los chicos que acaban secundaria completa, solamente el 12% de ellos accede a una movilidad en algún momento de su vida. Los que no tienen secundaria completa, solamente a la junta es el 4% de ellos. En el tema de computadora o laptop, el 36% logra que tiene secundaria completa, el 15%
solamente 15% de los chicos que no alcanzan a acabar la secundaria. En el tema de Internet, acceso al Internet, porque es acceso al mundo, solamente el 20% de los que tienen secundaria acceden al Internet, ¿no? Costeado por ellos, por supuesto, y de los que no tienen secundaria completa, el 6%. Entonces, imaginemos qué sucede con estas etnias en las cuales estos chicos, muchos de ellos, que tienen todo el derecho a acceder al mundo y mirar otras formas de desarrollo y validar, por supuesto, sus culturas, sus prácticas culturales, pero que tienen todo el derecho del mundo a ver otras perspectivas. En el tema, por ejemplo, de fondos de pensiones, ¿no? De fondos de pensiones. En el tema de fondos de pensiones, solamente los chicos de educación superior completa acceden a 7 de 10 a un fondo de pensiones. ¿Por qué no también pensar que estos ciudadanos de las diferentes etnias tienen también derecho a pensiones? ¿Por qué no? ¿Por qué viviendo del campo, viviendo de la ganadería, ¿no? ¿Por qué no también tener ellos otras oportunidades y también gozar de estos beneficios que gozan las personas, en su gran mayoría hispanohablantes, ¿no? Miren lo que sucede con las personas que no acaban con los que no acaban secundaria, a las justas 1 de 10. Y esto es más agudo, este problema es mucho más agudo con los ciudadanos peruanos nuestros, también peruanos, que no tienen esta oportunidad, o el Estado no les da la oportunidad de ver más allá de su cultura, de su región, de su área geográfica, porque es un derecho de ellos darles esas oportunidades de parte del Estado. Acceder a salud, a gratificaciones, a vacaciones, también solamente los hispanohablantes tenemos derecho a ello, y no estos chicos jóvenes, adultos, de estos ciudadanos, de estas etnias, de estos grupos culturales étnicos, consideramos que también no tienen derecho. En la medida de que el Estado garantice la educación secundaria a los muchachos y adultos que quieran estudiarlo, de estas etnias, y la educación superior, para obtener beneficios laborales, naturalmente. Un poco, los que no acceden a la secundaria, otros mucho, ganan 1.600, otros ganan 3.300 a más. ¿Acaso los ciudadanos de estas etnias no tienen derecho también a tener ingresos económicos? A darle a sus hijos, aparte de sus valores y tradiciones, y afianzar su cultura que va de generación en generación, también la oportunidad que sus hijos puedan acceder a mejores condiciones de vida, mejores condiciones, ¿cierto? Bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes desde el punto de vista educativo, que es uno de los temas que mucho y bastante me preocupan, porque siento que la educación no solamente es para los hispanohablantes o para la gente de las zonas urbanas, sino también para estas etnias que históricamente han sido olvidadas por el Estado, ¿no? Olvidadas por el Estado. Hace poco recordábamos, colegas, estimados, recordábamos lo que hizo Juan Velasco Alvarado, ¿no? Darle a los andinos sus tierras, al campesino sus tierras, ¿no? Cosa históricamente
para las clases que dominan el país, mal visto, pero que fue una forma de reivindicar a estos andinos, a nuestros padres, abuelos, ¿no? Reivindicarlos, y miren lo que evitó Velasco con esta reivindicación, ¿no? De que años más tarde, Sendero y MRTera no tuvieran más caldo de cultivo o más ciudadanos pobladores inconformes. Creo que Velasco estratégicamente hizo algo muy importante y valioso, que para muchos no fue atinado, porque ninguna reforma es perfecta, pero creo que la historia juzgará a Velasco y lo juzgará, creo yo, de mejor manera. Bueno, colegas, gracias por su atención. Ahora sí, dialoguemos un poco. Muchas gracias a profesor Alfredo, muchas gracias por su ponencia, por su participación y por hacernos ver, ¿no? Por hacernos ver a esas diferencias sociales que tenemos. Si solamente en Lima tenemos tantas diferencias, en el interior del país es mucho más, ¿no? Y creo que volvemos a insistir que el tratar de visibilizar nuestros saberes, los saberes de ustedes, creo que eso va a hacer que tengamos un poquito más de conciencia y al final, de repente, podamos incidir en algunas personas que al final puedan cambiar el destino de nuestro país. Porque si seguimos con este rumbo, nos vamos a despeñadero, ¿no? Creo que tenemos que cambiar, tenemos que interactuar con todos, tenemos que abrazarnos, como digo, entre todos y tratar de avanzar todos en forma conjunta, sin dejar a nadie, ¿no? También hay que agradecer en todo caso la participación, como le decía hace un momento, de muchos amigos que están en el Facebook. Por ejemplo, Lourdes desde ATE nos dice, en lo que el exacto, cada uno debe construir su opinión, es el diálogo intercultural. Hay una ponencia interesante. ¿No? También está Carlos Rivas, que nos está hablando desde Lurín, que también él tiene mucha actividad de carácter cultural. Felipe Escalante también está desde ATE, ¿no? Y así muchas personas a quienes saludamos en todo caso por su presencia a través del Face. Vamos a aperturar la sala, amigos, para una conversa. Van a disculpar, no tengo contacto con el siguiente ponente, con nuestro amigo Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, ¿no? Que es magíster en tecnología educativa y educación sociológica, ¿no? Que nos iba a hablar sobre interculturalidad, educación intercultural, perdón, para ir sentando el diálogo en base a lo que hemos escuchado al principio, desde los cuentacuentos, desde la parte intercultural que nos hablaba Clodomiro, la parte mucho más social, desde lo que acontece en la parte educativa y los problemas o los costos que ocasiona todo esto. Creo que también la intervención de Luis Alberto hubiera sido interesante. Lamentablemente no está, no sé qué ha pasado, no nos podemos conectar con él. Entonces pido la disculpa de caso por el amigo Luis Alberto. En algún momento seguramente lo tendremos aquí para poder conversar también con él y con otras personalidades en el mundo educativo y cultural. Aperturamos la sala, amigos, para poder conversar de los que deseen hacer preguntas a tanto el profesor Alfredo y también acá está todavía Clodomiro, que nos está acompañando. Muchas gracias, Clodomiro, también está Carmencita. No sé, aperturamos la sala para poder conversar. Está pidiendo la palabra Frisch, Frisch y Bernardo. Bernardo, si puedes. Gracias. ¿Me escuchan, César? Frisch, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Adelante, por favor. Muy buenos días. Saludar cordialmente a estos extraordinarios expositores que un domingo de solaz esparcimiento en la casa podemos reflexionar en voz alta respecto a cuánto estamos haciendo nosotros y el Estado, los gobiernos subnacionales y todos quienes estamos en este espectro de la que no hay salida de ser un país multicultural, plurilingüe y con todas las características de la Torre de Babel que en su época había confrontado y ha habido importantes logros en ese sentido histórico.
tenemos instrumentos legales, estimados exponentes. Estamos hablando de interculturalidad. La ley 28296, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, ya preceptúa, en la parte final de este códex, dice que se debe desarrollar actividades con el sector educación para incorporar en la currícula nacional el significado e importancia del patrimonio cultural. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Si hay un mandato constitucional, hay un mandato legal, el Minedu, con el sector cultura, ahora con el MIMDES, se estarán poniendo de acuerdo con aquello que con tanta dificultad Grados Bertolini hablaba de concertación. Tenemos instrumentos legales como el Decreto Supremo 005, que habla de una política nacional de cultura, pero en el margen, en el extremo de tradición oral e interculturalidad. Tenemos otra política nacional de cultura que habla de la transversalización y enfoque intercultural. Y ahora, hace muy poco, ya contamos con una política nacional de cultura que ha recogido desde el año 2017 todos los pareceres de ámbitos geográficos humanos de costa sierra, de montaña, selva o como se quiera llamar. Entonces, ya tenemos los instrumentos legales, estamos operativizando. Habrá agenda cultural en un gobierno nacional, habrá una agenda cultural en un gobierno local que ha puesto, o por lo menos creado, una gerencia de desarrollo cultural e intercultural. Sí lo hay, algunos, pero no todos. Entonces, si no empezamos desde el mandato imperativo del Estado, que es como tenemos que trabajar porque vivimos en un Estado de derecho, mal podríamos estar permanentemente. Créanme que cuando yo dirigí el Instituto Nacional de Cultura, ahora Ministerio de Cultura, hace 19 años, he convocado más de 7 conversatorios para hablar de este tema. Y todos hemos confluido en esto que les he dicho. Incorporemos en la currícula educativa local, regional, temas de interculturalidad. Y no lo estamos haciendo. Entonces, propuestas para terminar. Distinguido César, usted tiene un gran espectro de material. Yo empecé con el Congreso Nacional Internacional de Arqueología, que me he sentido cada vez más abanquino y más apurimeño, porque yo pensaba que solamente éramos la heredad de los incas, cuando en Chuquibambí había chumpihuilcas, cuando en Cotamamas estaban los yanahuares y los sumasoyos, cuando en Andahuales estaban los chancas, su linda tierra, a propósito, muy, muy, muy hospitalaria. Entonces, imagínense, eso no estamos enseñando a nuestros estudiantes en su propio desarrollo. Culmino invocando a ustedes y a la federal que haga un resumen de estas ponencias y lo presente al Ministerio de Educación, pero a través de los congresistas, porque no nos hacen caso a nosotros. El congresista que sí tiene prerrogativa para decir al ministro, te presenta de esto, ahora quiero que me expliques, ¿has hecho algo por implementarlo? ¿Quieres que te la ponga? Sí, es eso. Bueno, yo aproveché muchas cosas para la cultura. Y con eso creo que podemos aterrizar y decir, creo que en una próxima reunión, hermanos, esta charla de interculturalidad que estaba Clodomiro, Josefina, Carmen, qué lindo Carmen Pachitas con ese cuentacuentos, me has hecho sentir en mi sierra más oriental peruano. Tengamos un resultado y digamos, oye, qué lindo, acaba de la región de Apurímac insertar por una ordenanza regional y que se cumpla la enseñanza obligatoria de temas de interculturalidad. Y hemos creado para eso la subgerencia de interculturalidad que le está dando el cúmplice y el seguimiento a la Dirección Regional de Educación. Con eso, creo que algo aportamos. Muchas gracias, César. Gracias, ponentes. Ok, Rich, aprovecho a aterrizar un poquito, Rich. Por favor, Emilia, por favor, puede desactivar, estamos desactivando su micrófono, Emilio Ramos, y vuelve a prenderlo, por favor, un poquito más de respeto. Carmencita. Sí, estoy muy emocionada, Cecitar. Yo les quería comentar que un poquito me faltó me faltó iniciar la última diapositiva en mi presentación, que era el resultado de lo que habíamos tenido en este colegio 1021 República Federal de Alemania con los niños. Cuando empezamos este proyecto en el año 2016 en Cotorra, creo que hay un micro que está abierto, no puedo hablar. Sí, ahí se veía. Adelante, por favor. Ya,
disculpen. Cuando me convocaron en el 2016, yo empecé a conectarme con este maravilloso colegio. Perdón. Sigue nomás, por favor, sigue. Voy a eliminarlo. Voy a eliminar a Emilio Ramos. Sí, adelante. Cuando me comencé a conectar con este colegio, no fue en realidad en el año 2016. Yo me había conectado con una de las profesoras, Naime Eloise, desde el año 2011-2012, en el año en que Mateo Salado es puesta en valor. Y yo contaba cuentos, creaba cuentos sobre Mateo Salado, la cultura Ishma, y el director de Mateo Salado llamaba a esta profesora que venga con sus alumnos, ¿no? Que venga con sus alumnos a Mateo Salado para escuchar mis cuentos. Terminando cada Acabo de eliminarlo y sigue ahí, no sé qué pasa. Ya, bueno, adelante, por favor. Ok, entonces, desde el año 2012 hasta el año 2016, los alumnos de Naime venían a Mateo Salado e iban incorporando los saberes de los Ishma en su convivir, en su diario convivir. Luego, en el año 2016, hacemos un proyecto de 3 años para conectar a los niños y a toda la comunidad educativa con su sitio arqueológico, que era un tema territorial que estaba al frente, ¿no? Entonces, como resultado de esta iniciativa que quería hacer el director, en ese tiempo Augusto Hurtado Leguía, Naime y yo nos sentamos largas noches para planificar. ¿Y qué es lo que hicimos? Naime me indicó qué eran los requerimientos que tenía la currícula pedagógica. Y yo previamente había investigado ya con Mateo Salado cuáles eran los hallazgos que ellos habían tenido y que podían responder a estas necesidades del colegio. Sí, ahora sí. Hay uno que no puedo sacarlo, no sé cómo sacarlo. A ver, eliminar. Ya está, ahora sí. Sí. Ok, entonces, este proyecto lo trabajamos en coordinación. Hicimos una alianza estratégica entre Mateo Salado, que eran los que daban información, los especialistas, la academia, si se quiere, la necesidad, que era el colegio, y yo como gestora cultural. Entonces, teníamos un aliado muy importante, que eran los padres de familia. Con ellos, con estos 4 componentes, pudimos desarrollar este proyecto, que juntaba a los niños con todo su entorno patrimonial, que es lo que mencionaba Fritz hace un momento. La currícula lo exige, solamente que a veces los profesores no saben cómo trabajarlo. Entonces nosotros hicimos esta prueba que yo ya vengo haciendo desde el año 2005, la vengo proponiendo, con diferentes fallas, pero en los últimos 3 años ya encontramos la solución, la propuesta, la estrategia. Y fue tan exitosa que de un 10 o 20% de participación de parte de los niños, de un 10 o 20% de interés de la comunidad docente del colegio para relacionarse con su sitio arqueológico, hemos pasado a un 90 o 100% de participación. Los niños no solamente están conectados ya con su pasado, sino que trabajan alternativas artísticas en base a lo que han aprendido. En un primer año, los trabajos artísticos se presentaron un solo día. A partir del segundo año, con todo este plan lector, con encuentros cercanos de autores peruanos que viven en el Perú y en diferentes partes del mundo, en el cual ellos vienen al colegio para compartir con los niños sus saberes, sus procesos literarios, artísticos y de investigación, que es muy importante, los chicos ahora ya no están cabizbajos, levantan la cabeza y no solamente eso, pidieron que todos los viernes de cada mes pudieran exponer sus trabajos ante todo el colegio y ante las autoridades del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación y de otros museos que venían a visitarnos. Entonces, esta propuesta fue tan maravillosamente aceptada por los padres de familia, por los profesores y por los alumnos en particular,
con todo este apoyo que recibimos de Mateo Salado como fuente de la información y de toda la tradición oral y todos los escritores que me apoyaron también, pudimos realizarlo. Como resultado, como les digo, tuvimos esa mayor participación, pero también hubo un tema de mayor tolerancia, mayor aceptación y una ciudadanía que no fue escrita en papel, sino actuada. Los niños recibían ahora con más entendimiento a los niños que venían de otros países, ¿no? Por situaciones políticas de otros países, y venían a integrarse en las aulas. Entonces ahora el colegio cambió, y no solamente cambió dentro del colegio, sino que ahora los chicos exponen fuera del colegio, exponen en su museo, porque tenemos el museo con un guión museográfico maravilloso, y este proyecto ha sido incluido dentro de las mejores buenas prácticas a nivel nacional en el séptimo Congreso Pedagógico Internacional en Escuelas Ciudadanas Lima Aprende, que fuimos premiados en el año 2019 por el Minedu. Entonces, esta es una propuesta que nosotros quisiéramos poder implementar con todos los colegios que tienen cercano un sitio arqueológico, un museo, un sitio natural, para que desde esa propuesta que cada profesor, cada padre de familia conoce las leyendas, los mitos que hay alrededor de lo que es su cultura, poder integrar a los niños y a los profesores también en esta interculturalidad que es lo que el Perú necesita. Yo lo que sueño es con un Perú unido en su multiculturalidad, en su multidiversidad. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Carmencita. Yo creo que en base a lo que dicen todos, lamentablemente en nuestro país decimos nosotros que las normas están ahí. Y creo que el Perú es el que tiene la mayor cantidad de normas y leyes. Lamentablemente no las cumplimos, pues, no las cumplimos. El quechua, por ejemplo, del año 1945 está en vigencia, ¿no es cierto? El quechua del 45 y luego el 68 a través de Velasco, hablaban de Velasco que da la ley, pero necesitaba una cierta cantidad de promotores de quechua y por de repente cuestiones económicas o intereses creados, intereses de algunas personas, no se cumple hasta ahora. Sobre la interculturalidad, sobre los pueblos andinos y todo eso, ya vienen creciendo muchas más normas. Del año 2016, del año 2017, pero seguimos todavía en un sueño, en un letargo, y creo que tenemos que seguir hablando. La única manera de hacer entender a la gente es hablando, dar a conocer de lo que saben ustedes, de lo que están diciendo. Y creo que es lo que tenemos que hacer, amigos. Bernardo. Ok, gracias. Sí, felicitaciones a los organizadores de la región Apurímac. Me siento contento porque segundo es felicitar al expositor sobre interculturalidad. Creo que ha dado el de llaga. Mi pregunta es lo siguiente. En la semana 22 planificado salió un tema, hacer una canción al ritmo del hip hop o rap a nivel nacional, EBR, tanto entonces, ¿qué opina sobre eso el expositor? Porque se supone que en el Lima, todos los colegios que existen, miles de colegios han tratado sobre ese tema, han hecho ese tema. Ahora, también ese tema va a provincias. En este caso le hablo de la comunidad campesina de Huancarpuquio, que queda en el distrito de Tintay, provincia de Maraes, departamento de Apurímac. Ya. Mi otro punto es, esa comunidad en la actualidad tiene colegio, pero no tiene internet, no tiene laptop. Prácticamente el Estado lo ha abandonado. Los profesores que trabajan ahí viven en Abancay y hacen clase remoto. Entonces, la segunda pregunta sería al expositor, ¿cómo podríamos apoyar o cuál sería su opinión sobre ese punto de apoyo a la comunidad, que los chicos van a perder sus clases este año porque faltan dos meses más? Esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias. Creo que esa pregunta va dirigida a los dos amigos, a Clodomiro y al profesor Alfredo, a ver de qué manera nos resuelven el tema. Adelante, Clodomiro. Bueno, interesante lo que dice Fritz. Efectivamente, el marco normativo ha mejorado, inevitablemente, desde que el Perú formalizó
su participación en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Es un avance. Pero a eso hay que darle contenido, porque hay una discusión, ¿no? Si la consulta previa no es vinculante, ¿en qué sentido tiene? Dicen, ¿no? Pero también hay que ver que desde una comunidad con los votos no se puede resolver un tema que tiene un espacio más amplio de impacto, ¿no? Por ejemplo, una explotación minera, petrolera, qué sé yo, de diseñar reservas, parques turísticos o lo que sea, ¿no? Pero ya existe el marco normativo que por lo menos obliga a los estados a prestar un apoyo sistemático a las comunidades tradicionales, ¿no? No es que dice que salga a apoyarlos cuando estén en crisis, sino tiene que haber una presencia constante. Es lo que dice la letra de la norma. Entonces, ¿cómo le damos contenido? Eso ya tiene que ver con el accionar de las organizaciones representativas de esos pueblos, me parece. Por otra parte, ya tenemos traductores e intérpretes, como 500, ¿no? El Ministerio de Cultura hace un esfuerzo y hace curso de capacitación, evaluación y luego va certificando. Pero ¿qué es lo que dice la experiencia? Muchos hermanos son expertos manejando su lengua tradicional, pero tienen que estudiar también el castellano, porque si yo voy a traducir del quechua al castellano y viceversa, necesito manejar bien ambas lenguas. Y por último, si yo voy a traducir temas de interés social, ¿de qué temas estamos hablando? Medio ambiente, cambio climático, planificación, y son temas nuevos. Por lo tanto, el intérprete, el traductor intercultural, tiene que ser una persona dispuesta a dedicar gran parte de su energía y su tiempo a aprender. Aunque maneje el castellano y el quechua muy bien, ¿qué hago yo si me ponen un tema especializado respecto del cambio climático y sus impactos? No podría trabajarlo, si soy honesto, si no conozco el tema. ¿Cómo voy a entender los conceptos que me plantean en castellano, por ejemplo, para expresarlos luego en el quechua, de modo que no pierda sentido? Por supuesto que una traducción de interpretación, no literal, pero aún así, ¿qué cosa voy a interpretar si no conozco el tema? Entonces, esos son los retos. Igual tenemos leyes que hay que saludar. Ley de promoción de nuestras lenguas ancestrales, para promover, enseñar, transmitir, consolidar, etcétera. Está la ley, un montón de páginas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es complementar ese avance desde el Estado con dinámicas propias desde nuestras organizaciones. Porque no tendría sentido que esperemos que el gobierno dé una mejor ley para que nosotros nos afirmemos mejor en nuestra identidad. Eso no se hace con leyes. Es un proceso social que debemos llevarlo nosotros mismos ahí en nuestro espacio de vida y con nuestras organizaciones. Ahora, a lo que iba, para mí es un tema fundamental lo que plantea Bernardo. Por ejemplo, un joven que toca bandurria en Calca y es promotor de huaynos cusqueños, ¿no? Ajay chimpa, pero me chanjas, jay. Bien bonito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ese joven a los 15 años se viene con su familia a Lima y tiene el derecho a hacerlo? ¿No es cierto? A estudiar, a trabajar. Pero en Lima, ese joven que tiene una matriz profunda andina, calqueña, va a continuar su vida en otro contexto, en la ciudad. Ahí tiene la televisión, el internet, se junta con los amigos del barrio, uno es de Arequipa, otro es de Lima, ¿no? Entonces, esa vivencia necesita canalizarla con otros elementos de su experiencia vital nueva. Ese proceso es lo que hay que seguirlo, todavía no hay que sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito nomás, la cumbia peruana en gran medida es la mezcla, ¿no? Entre la cumbia colombiana y el huayno. Entonces los andinos, qué bien que bailamos, ¿no?
Incluso hay cumbias que son simplemente huaynos tradicionales adaptados, el aguajal de los Yapis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese puntito que plantea Bernardo es clave, es clave. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esperar que el joven de Calca siga con su forma estética musical en Lima los siguientes 20 años, igualito que en Calca, o naturalmente va a incorporar nuevos elementos estéticos en esta vivencia nueva que amplía su mundo. Esa es una pregunta, no hay todavía conclusiones. Los hermanos académicos, sociólogos, algunos son aventureros y dicen cosas, ¿no? Pero no hay un estudio serio, sistemático, que pueda decirnos qué significa, ¿no? Igualmente, hay jovencitos en las comunidades andinas, sin salir de su comunidad, empiezan a imitar formas de vida distintas. Por alguna razón no se conectan con su cultura y creen que esa forma de vida es inferior a la vida de la ciudad, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar ya con ejemplos concretos. El grupo de rock Uchpa, ¿tiene algún valor o no tiene algún valor? Son preguntas que nosotros debemos contestarnos. Conocer quién es Freddy, el líder, ¿no? Freddy es un quechua o cobambino apurimeño y sigue siendo un quechua, pero él ha hecho una propuesta musical y con eso no está contradiciendo las raíces. Es una propuesta musical generada en la ciudad y un artista es libre de hacer su propuesta musical. Entonces, ahí viene, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a procesos como ese? ¿Cuál va a ser? El grupo Alborada, por ejemplo, ¿no? Usa el quechua y presenta una música de fusión que gusta mucho, invita artistas de otros lados. Entonces, eso está reemplazando a nuestra matriz cultural. A mí me parece que no, porque igual en Puquio, en las comunidades del Cusco, Purímac, Huancavelica, Ayacucho, Ancash, la gente sigue viviendo su experiencia cultural en un contexto del trabajo, en un contexto festivo, patronal, matrimonios, cumpleaños, y en ese contexto danzan, en ese contexto no hay ni público ni artista, hay funciones distintas en la comunidad. Las personas que hacen chicha, los que reciben a los invitados, hay baile, hay un ritual. En algunas zonas, Chachancoca, ritualmente, con todo respeto, como una ceremonia. Ahora, ese ritual tiene sentido para ese grupo humano. Tampoco es cosa de que podamos exigir que personas que no son andinas asuman nuestra ceremonia. No, esa es la interculturalidad. Esas personas tienen rituales ajenos. Creen en 3 personas, solo Dios, por ejemplo, religiosamente. Nosotros creemos en los apus. ¿Se trata de polemizar sobre qué religión vale más que la otra? Me parece que no. Además, la religiosidad es subjetivo. ¿Quién me puede decir a mí que no sienta que el cerro, frente a mi pueblo, el Sulcahuilca, en la frontera de Andahuaylas con Huamanga, no es un dios? Para mí, sí lo es. ¿Por qué? Porque esa montaña nos da madera, ahí pastean las cabras, las ovejas, las vacas, de ahí conseguimos recursos para construir nuestras casas. Fija el agua y luego vienen los manantiales para cultivar la tierra. ¿Cómo no puedo pensar que nos da vida? Y la religiosidad no es pensamiento racional, pues, es subjetivo, es simbólico. Y ese mundo lo tenemos ricamente los pueblos ancestrales. Entonces, ahora, hay jovencitos que están haciendo, por ejemplo, Liberato Cani, hace música urbana, el rap en quechua. Inteligentemente lo hace bilingüe. Entonces, gana más público. Gente que no sabe quechua también ya le puede entender. Y ahí hay una percusión y un charanguito andino y va haciendo música urbana, porque ese joven ha crecido en Lima desde niño. Su padre canta pues canciones tradicionales, el picaflor de Humamarca.
Entonces, ese es un proceso riquísimo que estamos viviendo ahora. Entonces, sintamos eso, veámonos nosotros mismos. Por hablar quechua, estoy en el canal 7. Antes, por hablar quechua, estaría marginado. Entonces, ¿los tiempos cambian o no cambian? Están cambiando. En Apurímac han hecho 2 censos, no sé exactamente, y hay más niños que hablan quechua que antes, en Apurímac. Y estoy seguro que en Apurímac, como dijo Fritz, si nosotros nos organizamos un poco, podríamos alimentar con propuestas para que en los centros de salud no solo reciban a los pacientes en quechua. Lindo. Pero ¿por qué no crear gerencias o subgerencias para respaldar la medicina tradicional? Discutir temas de la medicina tradicional. ¿Por qué no tener una gerencia para consolidar los productos andinos, la tecnología tradicional, para conservar suelos, para manejar el agua? ¿Por qué enseñarle 5 frases al ingeniero para que salude? Melayan cachcanque, mamá, y Maynaya cachcanque. Ya está, ya es intercultural. No, pues, aunque no hable quechua, esos ingenieros tendrían que entender que desde su subgerencia tienen que respaldar la producción andina y estudiar, investigar y fundamentar, calificar los recursos tecnológicos ancestrales. Entonces lo que se viene es grande. Estamos ganando una partida fundamental, la democratización de nuestros derechos culturales. Nuestras reivindicaciones culturales están ganando más espacio visiblemente. Y eso es fundamental, porque ¿cuántos hermanos solo son mártires? Han pasado décadas luchando, peleando. No han visto resultados. Seguía la marginación, ¿no? No había ni siquiera a nivel de propuesta la educación bilingüe intercultural, ¿no? No habían leyes. Por lo menos ahora el Estado obliga a sus ministerios que sus documentos de propuesta sean traducidos a las lenguas ancestrales según su influencia. Ya, los obliga por ley. Y si no eres traductor oficial, no vale. ¿Qué ha pasado? Y también ser honesto significa decir la verdad. De los 500 intérpretes calificados, un gran porcentaje no está a la altura de los retos. Ahí tenemos una oportunidad para calificarnos, diciendo, ahí está, ¿no? Este es el documento, es la propuesta del Ministerio de Cultura institucional. Son las políticas en quechua, en aymara, ashani, en cachipigo. Todavía no estamos en esa capacidad y esos retos tenemos que asumirlos. Esos retos tenemos que asumirlos. Entonces, a mí me parece, y lo que estamos haciendo ahora también es parte de un nuevo momento. ¿Acaso hemos venido a decir, hoy nos tienen, nadie nos escucha, nadie nos toma? No, más bien estamos vigentes acá, desde una organización como la Federal. Todos somos personas que estamos haciendo grandes cosas en nuestro espacio. Somos dinámicos. Y eso es lo que hay que alimentar, quizá un poco más orgánicamente. Creo que me pasé de tiempo. Gracias. Ok, no, interesante. Creo que escucharlos a ustedes nos podemos quedar horas y horas conversando, entendiéndonos y también resolviendo las preguntas que hay, ¿no? Como decía, aquí dice nuestra amiga Josefina, dice, ¿qué diferencia hay en la educación bilingüe con la educación intercultural bilingüe? ¿No? ¿Cómo designar aproximadamente comunidades tradicionales, originarias, indígenas, peruanas, ciudadanos? O como decían por ahí también, ¿no? Somos cholos, somos indios, o no sé qué. ¿Cómo nos identificamos, no? Entonces creo que, a ver, profesor Alfredo. Sí, bueno, muy extraordinario los argumentos del maestro Clodomiro. Y quería, respondiendo al maestro Bernardo, que hizo una consulta muy interesante, ¿no? En los años 90, cuando ingresa la globalización como tendencia, le preguntan a
Joaquín Sabina, a este doctor español, le preguntan, ¿y qué opina usted de la globalización? Le dicen. Y él dice, no importa de dónde sea el producto, lo importante es que sea bueno. Y eso es la globalización, que sea bueno. Y tenemos muchas cosas buenas que dar, que exportar, que sacar. Desde las culturas etnias, ¿no? Estos pueblos aborígenes, hermanos aborígenes, tienen muchas cosas que aportar, muchas cosas buenas que dar. Ahora, abrirse al mundo es importante. Abrirse al mundo es importantísimo. Sin perder lo tuyo, sin perder tus raíces, sin perder tu identidad. El maestro, el maestro Juan José Vega, el maestro cantuteño, decía en los años 90 y 2000, decía, en el Perú no se debe hablar de identidad nacional, se debe hablar de identidades nacionales. Porque el Shipibo tiene su identidad que hay que respetarla, valorarla, apreciarla. El Huitoto, el Huanca, ¿no? El Aymara, tiene su identidad que hay que respetarla, apreciarla, ¿no? Y entonces, la pregunta del maestro me pareció interesante, que en Aprende en Casa, sí es cierto, hace un par de semanas, propusieron de que los chicos redacten una canción en rap, ¿no? En rap. Eso no es malo. Lo malo es que Aprende en Casa no afiance los valores culturales nuestros primero. Eso es malo. Es malo, peligroso, de que primero no afiance las costumbres, las tradiciones, la música de las diferentes culturas que están instaladas en nuestro país, sobre todo de las etnias, y le pida a los niños, ¿no?, que canten en rap, que redacten una composición en rap. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero abrirse al mundo, como decía el maestro Clodomiro, hacer fusiones, ver otras perspectivas desde lo mío, desde mi música, desde mis instrumentos musicales, abrirme a otras fusiones, eso hace que le da la oportunidad a que la música de las diferentes escenas y culturas sea conocida. Entonces, yo soy un crítico y quienes me conocen saben que yo cada vez que tengo la oportunidad digo que Aprende en Casa, el ministerio a través de Aprende en Casa está tratando a los maestros como si fueran menores de edad. ¿Qué menores de edad? Como si el maestro no fuera capaz de planificar sus unidades didácticas, sus sesiones, actividades de aprendizaje, desde sus contextos, desde sus realidades. Está tratando al magisterio como menores de edad, dándole todas las cosas planificadas. Como si la supuesta realidad de Lima es válida para todas las regiones. Y eso es peligroso. Es peligroso porque el magisterio se está quedando callado. No está diciendo, ya ministerio, ya nos diste 2, 3, 4 meses, ya nos has asistido técnicamente, ahora déjanos planificar, déjanos hacer nuestras actividades pedagógicas, nuestras planificaciones, porque en materia curricular no se puede evaluar lo que no se planifica. La gran discusión ahorita en el magisterio es cómo evaluar a los niños. Claro, pues ¿cómo evalúas a los niños si tú no has planificado? Pues lo ha planificado el ministerio. Porque cuando tú planificas, vas viendo cómo evalúas. Vas precisando desempeños, moviendo capacidades, y vas viendo cómo evalúas esos desempeños, cómo el niño se va acercando o no a ese estándar. Entonces, dice que los malos triunfan porque los buenos nos quedamos callados. No nos quedemos callados. Hablemos, discutamos, pongamos en debate estas cosas que son importantísimas. Necesitamos formar realmente maestros colegiados. Los maestros hemos demostrado en
en toda la región del país una gran voluntad del cambio. Pero por favor, maestros, es un mensaje para todos los maestros, ya no permitamos que el ministerio nos siga dando todo. Hay que nosotros hacer lo nuestro, planificar para poder evaluar. Y ahí vamos a darle realce a nuestra música, a nuestras costumbres, a nuestra vestimenta, a todo ese bagaje que tenemos, ¿no? Que es tan rico y tan admirado por la gente de afuera que viene a vernos. Bueno, eso es respuesta a usted, estimado maestro Bernardo. Gracias por su pregunta, muy buena la votación. César, yo quisiera pedir Gracias. permisito ya, porque tengo... Ok, Clodomiro, te agradezco. Justamente estamos ya por Felicidades y un Estamos- gran abrazo para todos. Ya estamos por cerrar, Clodomiro. Agradecer a todos ustedes, a Clodomiro, a Carmencita, al profesor Alfredo, por la disponibilidad de este hermoso tiempo que nos brindan a nosotros para interiorizar esos conocimientos que tenemos. Y si hay conocimientos ancestrales que hay que difundirlas, también hay que hacerlo. Nosotros acá desde Procultura estamos tratando de hacerlo indecible para poder visibilizar esos saberes, y acá hay una oportunidad, tanto en Procultura también como en la Federal, para poder seguir haciendo lo mismo. Seguramente, como digo, hay muchas conversaciones que pueden surgir lo Gracias. mismo, así que agradecer a todos ustedes, amigos, Dime. por estar el día de hoy y proponer en todo caso de repente a una próxima reunión de un conversatorio siguiendo la interculturalidad a través de este medio o del medio que ustedes deseen. No sé si alguien quisiera de repente... César, por tu intermedio, ¿Qué tal? Saludar a los brillantes expositores que nos están dando propuestas y tareas, el qué hacer. Y somos nosotros los que tenemos que realizar. Si bien es cierto, el aprendo en casa, ahora en la casa está el colegio, está el domicilio y está todo. Son los papás, en todos casos, que no estamos haciendo la plana de fortalecer lo que es la identidad de lo que somos nosotros, ¿no? Lo que es la interculturalidad. Agradecer por tu intermedio a nuestra brillante expositora Carmen Pachas, Toribio Paniura, Josefina Álvarez, Fernando Ríos y Clodomiro. Y gracias pues por compartir todos estos saberes y sabores de una cultura que es nuestra, ¿no? Gracias, César. Gracias, doctor Américo. Sí, también está el profesor y amigo Alfredo Villanueva, quien nos acompaña por segunda vez en estos foros educativos. La vez pasada estuvo en el foro de educación de Apurímac y nos ha hecho entender en esa oportunidad muchas cosas de los profesores. Creo que hay tareas que hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacerlas, hay que continuar. Y nosotros vamos a tratar de seguir haciendo a través de este medio o medios que ustedes crean conveniente, visibilizar todas esas grandes cosas que Domingo había dejado en el tintero una pregunta, no sé si lo pueden hacer y alguien... ¿Vale? Domingo. César. Claro. Buenas tardes. Solamente reitero también mis felicitaciones a cada uno de los ponentes, a Carmen, Romiro y a todos los demás que han fortalecido este momento de intercambio y de conocimiento. Yo de profesión soy ingeniero y la verdad que hice una pregunta, ¿no? ¿De qué manera se podría proponer bajo la educación pluricultural o intercultural, ahora que estamos en el proceso de la alfabetización digital? ¿Qué podrían proponer? Eso por una inquietud personal. Pero en lo personal pienso que ustedes tienen casualmente el batallar y nosotros como Grupo Américo tenemos que aportar con un granito de arena. Como originarios prácticamente de una región bastante olvidada. No olvidada por cuestiones propiamente económicas o políticas, olvidada porque no asumimos las decisiones pertinentes. Pero hoy en día tenemos esa gran oportunidad. Tenemos el proceso digitalizado, el que habla casualmente está encimado casualmente a ser invitado. Recientemente, hace algunos días, fui bajo una llamada del Ministerio de Educación. Creo que es el momento de innovar.
y creo que con ustedes, con sus aportes de esta mañana, un poco más me han dado una visión que verdaderamente poder resarcir aquellos valores ancestrales que hemos cultivado. Creo que el principio y los valores que todavía tenemos en nuestra región se tiene que dar a conocer bajo el ámbito nacional, bajo las herramientas que lo propuso Carmen, luego con su ponencia de Clodomildo, luego del amigo Prix, de los otros amigos Toribio. Agradezco enormemente en lo personal y a nombre del Colegio Ingeniero, por qué no decirlo, a la cual también represento, de alguna otra manera también me sumo también a dar ese granito de arena. Muy agradecido, César, por tu persona, y creo que estamos en esta visión de cambiar la posibilidad de una nueva educación en el país. Ok, muchas gracias, Domingo. Sí, como digo, seguimos en esa labor de querer hacer cosas para que los que nos siguen tengan ese caminito ya un poco encaminado, vamos a decir así nuevamente, y creo que a lo que tú has dicho ya, Carmen, que está acá con nosotros, ya nos ha dado también ese pasito, ya empezó con su libro digital, ¿no? Y por qué no hacer así todas las cosas que tenemos, no solamente en Apurímac, no solamente en el interior del país, sino en todo el Perú. Creo que se trata de visibilizar todos los grandes saberes que se tienen y las grandes experiencias, ojo, experiencias. Hay muchas experiencias muy buenas, muy positivas, que no están dentro de las normas, no están dentro de las leyes, sino que son implícitas a esos conocimientos, a esas cosas que lo tenemos desde mucho antes, ¿no? Y que hay que ir renovando cada vez más con las nuevas nuevos intercambios que se tienen con otras personas de otras latitudes, de otros espacios, de otras costumbres, ¿no? Y hay que tratar de convivir. Y lo que hacemos en Lima, en esta pequeña Lima que tenemos, ¿no? Donde, a nuestro entender, el 95% es de una mixtura chola, le llamo yo así, es una mixtura chola, porque creo que limeños son poquísimos, creo que la gran mayoría somos provincianos, ¿no? Venimos de nuestras tierras, venimos con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, y estamos intercambiando y estamos haciendo sentir nuestras tradiciones, nuestras costumbres andinas que se van ya asentando en esta nueva ciudad. Así que nuevamente agradecer a todos ustedes, amigos. Así es. César. Sí, Josefina. Solo con una frase, cerrar lo que tú acabas de decir. Perú, Yapan Yaguarni Yoxuyu. Perú, país de todas las sangres, como nos dijera nuestra mauta José María Arguedas. Gracias. Añay, Tupananchis Kama. Tú lo has dicho, con la nueva sangre. Muy bien, ok. Muchas gracias, amigos. Así es. Muchas gracias. Ya estaremos nuevamente conectados en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Buen día a todos y buen domingo. Gracias. Buen domingo también. Gracias a todos. Buenas tardes. Buen domingo. Gracias a todos. Gracias a Federal. Gracias. Buen domingo. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.